Son las 2, la 1 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Senado, que normalmente los ciudadanos vemos como una cámara de adorno, es ahora mismo el último bastión de la oposición para intentar que Frankenstein tropiece en su camino. Difícil lo tienen porque luego en el Congreso al monstruo lo vuelven a levantar y acaban por sacar adelante cualquier norma. Es el ejemplo de la amnistía, una ley que ahora mismo se encuentra precisamente en la Cámara Alta. Hoy allí ha tenido lugar un debate de presidentes autonómicos donde solamente han asistido 6 de los 11 del Partido Popular. Los 3 del PSOE ni siquiera han hecho acto de presencia. Este es el valor que le dan. El que sí ha aparecido ha sido Pere Aragonés, pero que nadie se engañe, ¿eh? Realmente ha estado como candidato a la Generalitat porque se ha limitado a dar un mitin para decir que acabará habiendo un referéndum en Cataluña. Es decir, nada nuevo. La fuerza del Senado en este caso no está tanto en el atril, sino en los informes jurídicos de una Cámara del Estado que muestran la amnistía como totalmente contraria a la Constitución. Pero bueno, al margen de este asunto de la amnistía, hoy el papel del Senado se ha visto extendido al caso Koldo. El Partido Popular quiere hacer valer su mayoría absoluta en esta Cámara para montar una comisión de investigación sobre esta presunta trama de corrupción que afecta a organismos que están o estaban controlados por el Partido Socialista. Por ejemplo, el cobro de comisiones presuntamente ilegales para conseguir contratos de mascarillas durante la pandemia. Desde que se puso en marcha el ventilador, con la investigación de la UCO, el tufillo ha entrado en los ministerios de Transportes, el de Sanidad, el de Interior o en administraciones que en aquel 2020 estaban bajo control socialista, como las comunidades de Canarias y Baleares. De ahí que el PP aproveche su mayoría para citar a declarar en comisión a los ministros Fernando Grande Marlaska, Ángel Víctor Torres o también a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Todos los citados tienen obligación legal de acudir a la comisión. No te puedes negar, tienes que acudir. Otra cosa, eso sí, es lo que una vez allí, lo que tú quieras decir, si es que acabas diciendo algo. Ya hemos dicho muchas veces que este tipo de comisiones parlamentarias aportan poco a la verdad judicial y mucho al escenario político. Sin embargo, la madre de todas las citaciones no se va a dar, al menos por ahora. El Partido Popular no va a citar en este momento a Pedro Sánchez ni a su esposa Begoña Gómez para que expliquen la mediación o los contratos de la mujer del presidente con empresas que luego obtenían ayudas del gobierno. Algunos de estos contactos también salen en el sumario del caso Koldo y por eso estos nombres están sobre la mesa. El PP argumenta que quiere conocer cómo evoluciona la investigación y ver lo que queda por salir de las conversaciones y mensajes de la trama. No quieren quemar todavía la carta de la comparecencia de Sánchez o su esposa, aunque este manejo de los tiempos no esté contentando a todo el mundo y el Partido Popular se vea obligado a justificar muy bien por qué no aprovecha en este momento esa baza política. En el PP no quieren prisas y hablan de citaciones flexibles a medida que se conozca la investigación. No cierran la puerta a que puedan citar al presidente del gobierno, pero por ahora no. Hay además de esto otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas. Pues tienen las horas contadas, Pilar, una medida conocida como Golden Visa y que servía para que extranjeros con mucho dinero consiguiesen el permiso en España. Y es que hace unos minutos en Sevilla Pedro Sánchez ha anunciado que España va a dejar de dar ese permiso de residencia a quienes se compren una casa de más de 500.000 euros en nuestro país. Iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de $500.000 de euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. La medida, por cierto, se puso en marcha en tiempos de Mariano Rajoy en la Moncloa y aunque lo habían hecho también otros países, Portugal, por ejemplo, ya la había retirado. Y nos estamos preguntando además hoy por qué se cometen más faltas de ortografía en las aulas y consultando con profesores desde primaria hasta la universidad y nos hablan de lo perjudicial que es, por ejemplo, el móvil a la hora de escribir, también de que hay más distracciones en las aulas y de una bajada de la exigencia en los colegios. Pero, ¿cómo volver a escribir en condiciones como Dios manda? Bueno, pues todos coinciden. Es el fomento de la lectura y los dictados lo principal, pero además hay metodologías, como explica Pilar Abuja, profesora de la ESO.
Hay una regla de oro. La regla de oro es leer muchísimo. Y luego hay un método, hay métodos muy interesantes que sí que en la práctica a mí me han demostrado que funcionan. Y son métodos todos ellos que relacionan el aprendizaje de la ortografía con las imágenes visuales de las palabras escritas y lo sistematizan. Bueno, un aviso a navegantes, a partir del año que viene las faltas de ortografía restarán hasta un 10% de la nota de la EBAU, según el proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Educación. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. El acompañante de Rüdiger, única duda en el equipo de Ancelotti. En vísperas del Real Madrid-Manchester City de mañana, que es partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el Real Madrid la duda está en el segundo central junto a Rüdiger, Miguel Ángel Díaz. Último entrenamiento, Ancelotti solo tiene las bajas de Courtois y de Álava. El técnico italiano ha reconocido que el año pasado en Manchester faltó coraje y personalidad y que por eso el equipo cayó eliminado en semifinales. Dice que una de las llaves de la eliminatoria puede ser la movilidad arriba de Vinicius y de Rodrigo. Además, asegura que al City no les va a afectar las posibles bajas que tenga en defensa. Recordemos que están apercibidos Vinicius, Bellingham, Tchouaméni y Camavinga. Ancelotti ha dicho que la alineación de mañana tiene toda la pinta que con Tchouaméni de central es fácil de acertar. No creo que hay cosa rara, que voy a meter cosa rara en el partido. Puede ser... No te voy a contar nada, no. Para que no vas a fallar la alineación, tranquilo. Puede ser uno que lo puede fallar, pero no más. Es bastante clara. El Manchester City se ha entrenado esta mañana en su ciudad deportiva y no se ha visto en los primeros minutos del entrenamiento a Walker y luego lo ha hecho en solitario. El City llega esta tarde a Madrid. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. Ha habido varios cambios de versión y esta que escuchas, la que Daniel Sancho dio en su día en la reconstrucción de los hechos, es la que ahora el acusado va a dar ante el juez en el juicio que comienza esta madrugada hora española. Se trata básicamente de intentar demostrar, siguiendo esta versión, que el cocinero español mató al colombiano Edwin Arrieta en defensa propia como consecuencia de una mala caída tras un puñetazo. Y de lo que resuelva la justicia de Tailandia sobre esta versión va a depender que haya una posible condena a pena de muerte o a cadena perpetua para el español, para Daniel Sancho. ...251 días lleva ya en una cárcel de Tailandia este joven, este chef español e hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, desde que fuese acusado en agosto pasado de asesinar y después descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta. Juan Maño, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Llega la hora de la verdad en este caso. Cuéntanos cómo va a ser este juicio que comienza en nuestra hora española esta madrugada, comienza allí en Tailandia. Pues hasta el 25 de abril no iremos a Daniel Sancho. Podrá hablar en dos ocasiones, ese día y al final de la vista, en torno al 3 de mayo, que es para cuando está previsto el final. Bueno, decimos oiremos, pero habrá que ver lo que oímos y lo que conocemos, porque la última hora desde Tailandia nos la da el abogado Juan Gonzalo Espina, contratado por la familia de la víctima del colombiano Edwin Arrieta. Nosotros estamos confiados de que mañana no haya ninguna sorpresa. Parece ser que de última hora se acaba de conocer que se va a realizar este juicio oral a puerta cerrada, es decir, por desgracia para la información y el análisis no habría ningún tipo de recurso más allá de lo que podamos nosotros informarles a la salida. Eso sin duda lo va a complicar si se produce finalmente. Por lo pronto mañana y hasta el 23 de abril es el momento de la Fiscalía y su tesis acusatoria: asesinato con premeditación, desmembramiento y ocultación del cadáver y destrucción del pasaporte de la víctima. Ahí desfilarán policías, vecinos, dueños de locales que atendieron a Sancho esos días, el propietario del apartahotel, por ejemplo, donde ocurrió todo, peritos, forenses, hasta una treintena de comparecientes. Luego será el turno de la defensa, hasta el 3 de mayo, como decíamos, más de 20 comparecientes. No iremos como testigo ni a los padres de Arrieta, ni tampoco, por cierto,
a la exnovia de Daniel Sancho. Decíamos, Juan, que la clave está en ese punto de la última versión que dio Daniel Sancho, en aclarar si el asesinato fue premeditado o fue accidental. Efectivamente, Sancho, como tú decías antes, no ha cambiado de versión. Llegó a aceptar tanto ante la policía como, recordemos, en una entrevista con la agencia EFE en la zona, la agencia EFE, haber matado a Edwin Arrieta. Incluso llegó a justificarlo en aquello de que lo tenía encerrado en una jaula de cristal. En el sumario aparece incluso unas manifestaciones del acusado afirmando que compró cuchillos previamente para acabar con su vida. En fin, contra esas afirmaciones arremete su defensa ahora con la asesoría del abogado Marco García Montes desde España. Afirman que la policía violó derechos fundamentales del detenido, que se le engañó con la promesa de una deportación a España si confesaba y que lo hizo de forma distinta como se recoge en la documentación policial, sin abogado ni traductor, intentando y haciéndole que improvisara en un inglés que aseguran no domina. Afirman que Sancho acabó con la vida de Arrieta en medio de una discusión cuando su amigo pretendía mantener relaciones sexuales. Sancho quería poner fin a su relación y en un arrebato habría golpeado a la víctima en la cabeza. Luego desmembró el cuerpo y lo repartió por la isla. La policía sospecha que lo mató de una puñalada en el tronco. Esa parte del cuerpo, el tronco, no ha aparecido. Sí, la cabeza con un golpe en la zona occipital. Dice la defensa que ese golpe confirmaría su tesis, un golpe accidental. Los forenses, en fin, solo confirman una muerte violenta, nada más. Para el criminólogo Ramón Chipirrás, contratado por la familia de Sancho, el desafío en la defensa es complicado. Efectivamente, la defensa está complicada desde el punto de vista de que la acusación del fiscal es clara, ¿no? Después de la investigación policial. Está claro que Daniel ha admitido que él es culpable de el cargo de ocultación de cadáver, pero no admite que sea culpable de asesinato ni de destrucción de documentación. Veremos a ver lo que dice el tribunal. El juicio es complicado, desde luego, para Sancho. Lo es. Un juicio que arranca mañana en Tailandia, nuestra madrugada en España, y está previsto que dure hasta el próximo 3 de mayo, y del que vamos a seguir muy pendientes, claro. Juan Maño, gracias. Gracias a ti, Pilar. 2:11 de la tarde. Hoy el Senado es el epicentro de todos los grandes debates del momento, desde la corrupción a la amnistía. Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia, programado y por etapas. Es la factura de la fractura. Es la factura que hay que abonar. La ley de amnistía es la legitimación de una ruptura con Pedro Sánchez a la cabeza. Pedro Sánchez está dispuesto a seguir vendiendo España para seguir en la Moncloa a cualquier precio. Esta ley abre la puerta a un nuevo marco de derechos desiguales. El fin es la autodeterminación. ¿Y qué hacen el presidente autonómico de Cataluña y 6 presidentes autonómicos del PP, a los que acabas de escuchar, debatiendo sobre amnistía en la Cámara Alta? Y además, ¿por qué solamente están debatiendo ellos? ¿Qué pasa con el resto de presidentes autonómicos? Bueno, pues a lo primero, lo que se ha convocado hoy es la llamada Comisión General de las Comunidades Autónomas, que es la comisión en la que se abordan los temas que afectan al Estado autonómico. Y la ley de amnistía es uno de ellos. Convocó esta cita el Partido Popular para seguir mostrando su oposición a esta ley de amnistía, y por eso pues no han ido los 3 presidentes autonómicos socialistas. Pero sí que lo ha hecho, y con papel protagonista, por cierto, el presidente y candidato a la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Al final esta comisión le ha servido al candidato de Esquerra para marcarse todo un acto de campaña. Sí, la ausencia del gobierno y de los varones socialistas ha permitido a Pere Aragonès aprovechar el altavoz de la Cámara Alta para recordar que de un día para otro la amnistía dejó de ser imposible y ha augurado que el referéndum seguirá ese mismo camino. El presidente catalán había declarado acudir a la cita, a trolear al PP, pero lo ha hecho con el PSOE y ya está tirado de declaraciones de Pedro Sánchez, dejando en evidencia sus bandazos. El independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum, ni lo habrá. L'amnistia, d'un dia per l'altre, va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser impossible, com passarà amb el referèndum. El escenario ha sido así propicio para que Aragonès se luciese con el Ejecutivo y Ferraz, calificando el debate de numerito de circo de los populares contra la amnistía, un intento de la oposición de poner la Cámara Alta al servicio de su estrategia. La cumbre, siempre según los socialistas, se ha desarrollado sin sorpresas. Gracias, Ricardo. Por cierto, son horas las pitadas, porque han sido varias recibidas hoy por Pedro Sánchez en Sevilla. Gracias también a los vecinos y vecinas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí. Bueno, a ver, escuchadme, que tengo cosas que decir.
Esto ha sido en Dos Hermanas, pero antes ha ocurrido exactamente lo mismo en Sevilla, en la visita del presidente del Gobierno a las obras de ampliación del metro en la zona. Y hoy nos preguntamos también si Israel está dando marcha atrás en su asedio militar contra la Franja de Gaza y si de alguna manera la paz podría estar algo más cerca después de los movimientos de la última semana. De momento, a raíz del ataque en el que murieron 7 cooperantes de la ONG del chef español José Andrés, la presión contra Israel no ha dejado de crecer, sobre todo por parte de los Estados Unidos. Y en esa presión se enmarca la apertura de nuevos pasos para la entrada de la ayuda a la franja. Pero es que además en las últimas horas el ejército de Israel ha anunciado que retira militares y saca a parte de sus tropas de la zona del sur de la Franja de Gaza. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una retirada que en cualquier caso no significa que hayan cesado los ataques. ¿Cómo se explica la maniobra, Manu? Lo que ha dado a entender el ministro de Defensa de Israel es que es una retirada táctica, la retirada de las fuerzas israelíes de la zona de Han Yunis. No es una señal de que se acerque el fin de la guerra en Gaza, según la versión oficial. Dice el titular de Defensa que esta retirada israelí se lleva a cabo para preparar futuras misiones, como la de invadir la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Lo que está claro es que desde las presiones ejercidas por el presidente de Estados Unidos al primer ministro israelí en una conversación telefónica hace 4 días, el gobierno de Israel ha ido haciendo concesiones. Aparte de esta retirada, se han abierto el paso fronterizo de Erez y el puerto de Ashdod para la entrega de ayuda humanitaria en Gaza y se ha pisado el acelerador en las negociaciones para un alto el fuego y para la liberación de los rehenes israelíes. Decíamos que crece la presión sobre todo por parte de Estados Unidos, pero es que además hay que tener en cuenta la presión interna y en ambas direcciones, los que piden un cese de los ataques y los que por el contrario piden que se intensifiquen. Sí, la presión de las protestas de los ciudadanos israelíes, entre ellos familiares de los rehenes, pidiendo la dimisión de Netanyahu como primer ministro, y ahora la presión de sus socios en el gobierno de coalición. Ministros ultranacionalistas del gobierno han advertido de que si las tropas israelíes no invaden la ciudad de Rafah, en ese caso dejarán de apoyar a Netanyahu, quien tendría que dejar de ser primer ministro. Es, por tanto, un momento importante cuando además se acaban de cumplir este fin de semana los 6 meses ya desde que los terroristas de Hamás lanzaran primero los ataques contra comunidades judías en Israel y la posterior respuesta militar del ejército israelí contra la Franja de Gaza. Lo más inmediato, pues estos intentos que continúan por alcanzar al menos un alto el fuego para la franja. Y hoy estamos hablando de bailes, después del que se marcó este pasado fin de semana en su boda el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y Teresa Urquijo. ¿Cómo fue el tuyo, el baile de tu boda? ¿Ensayaste antes? ¿Preparaste alguna coreografía? Queremos escucharte a través del 618 83 15 83. Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodíacope y en facebook.com/mediodíacope. Tengo un presentimiento. Cómprate el Ford Kuga. Es algo que me llama. Cómprate el Ford Kuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Ford Kuga! Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto. Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada. ¿Sabías que SOS Rural continúa con sus acciones políticas a nivel europeo y nacional para seguir poniendo al sector primario y el medio rural en el centro del debate político? Además, tiene previsto reunirse con todas las fuerzas políticas en España para presentar su libro blanco, donde quedará reflejada su visión sobre el futuro del medio rural. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus. 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. ¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica. ¡Cómo me gustan los lunes! Y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Tenemos mucha suerte los que nos ponemos delante de un micro porque en las ondas las faltas de ortografía no se ven, pero cada día se cometen más. Desde pequeñitos nos enseñan las reglas ortográficas, es una de las cosas que repasamos a lo largo de toda nuestra etapa educativa, pero no es fácil acordarse de todas porque además las reglas del español están llenas de excepciones. A partir del año que viene, las faltas de ortografía restarán hasta un 10% de la nota de la EBAU, según el proyecto en el que está trabajando ahora mismo el Ministerio de Educación. Y nosotros nos hemos preguntado cómo es posible que los jóvenes lleguen a la universidad sin saber escribir correctamente cuando, como te digo, pasan años y años estudiando lo mismo. Belén Ibáñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Vamos a empezar por el principio, por primaria, Belén. Bueno, pues en primaria se fomenta la lectura y se hacen dictados. Eso nos dicen los profesores. Sin embargo, algo pasa por el camino para que los alumnos sigan cometiendo faltas. Para Ina, profesora de esta etapa, uno de los problemas es la falta de exigencia que se le pide a los alumnos, que hace que se relajen. Y otro problema, las redes sociales, que obligan a una escritura rápida y abreviada. Los alumnos no se preocupan por escribir un buen texto, sino al revés, abreviar todo lo posible. Todo eso está haciendo que los alumnos se preocupen menos por su capacidad de comunicarse, por sus habilidades de escritura y sí por la inmediatez. Ignacio, profesor de bachillerato, piensa que es más bien una cuestión de atención. Por eso ve positiva la penalización de la EBAU. Será útil porque en muchas ocasiones las faltas de ortografía se deben más a una falta de atención que a un desconocimiento de las reglas ortográficas. Un problema que llega hasta la universidad. Fernando Vilches es profesor universitario de lengua española. Llegan de pena. Llegan con faltas de ortografía tipo del verbo haber, ha venido, que no lo distinguen con la preposición hay que ir a casa, sin H, las B y la V, las S y las J son su calvario. Si la ortografía ya es un problema, no le puedo decir nada. Es lo que suponen el mal uso de los signos de puntuación, que es verdaderamente epidémico. Considera que hay que presionar a los alumnos porque la lengua es básica en cualquier carrera, porque es la herramienta con la que nos comunicamos. ¿Cómo se podría solucionar, Belén, el problema en las etapas intermedias antes de llegar a la universidad? Bueno, pues la regla de oro en la que todos los profesores coinciden es el fomento de la lectura y los dictados, pero también hay metodologías, como explica Pilar Abuja, profesora de la ESO. Hay una regla de oro. La regla de oro es leer muchísimo. Y luego hay hay métodos muy interesantes que sí que en la práctica a mí me han demostrado que funcionan. Y son métodos, todos ellos, que relacionan el aprendizaje de la ortografía con las imágenes visuales de las palabras escritas y lo sistematizan. ¿Y qué dicen los alumnos de todo esto? Bueno, pues hemos hablado con Lola y Fernando, son alumnos de bachillerato. Pues sobre todo las tildes que a veces se te escapan porque no te das cuenta o escribes muy rápido. Pues normalmente suelen ser cosas así un poco más complejas como las Vs, las Bs, las tildes, cosas de esas, comas, puntos, nunca ponemos. Acentos y signos de puntuación, el punto y coma, que ya nadie casi utiliza. Leer y leer es lo más efectivo. En una época donde priman las pantallas. Leer, aunque sea en un libro electrónico, pero leer al fin y al cabo, Pilar. Leer, hay que leer más. Gracias, Belén. Se ve ya el cielo algo más nítido y más azul que el fin de semana, donde la calima ha enturbiado bastante el ambiente. Esta tarde se espera lluvia, pero lluvia de barro por el polvo en suspensión que queda todavía. Bajan un poquito las temperaturas máximas de 19 grados y mínimas esta próxima madrugada de 6. Ahora los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 17 grados. 2:24. Vamos a conocer cómo están ahora mismo las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora son 2 los accidentes que están complicando el tráfico en Madrid. De entrada, el A1 en Alcobendas, pero también en la circunvalación M40 en Hortaleza hay 2 kilómetros de tráfico denso en sentido A1. También van a encontrar a esta hora complicada la salida en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Arganda y en la salida por la carretera de los Pantanos, la M501 a la altura de Brunete. A esta hora, en el resto de carreteras, tráfico fluido y cómodo. Y enseguida contamos los detalles del que parece el proyecto definitivo para la zona de la Ermita del Santo. Cruz Roja necesita tu ayuda. Vuelve Desayunos y Meriendas con Corazón del 5 al 11 de abril en Alcampo. Haz una donación en las cajas de tu centro Alcampo más cercano y colabora para ayudar a la infancia vulnerable. Gracias de corazón. Celebra el primer aniversario de Real Teatro de Retiro a ritmo de Bach. Descubre el genio de la música a través de la danza en Va de Bach, el nuevo espectáculo de la multipremiada compañía Araca la Danza. Para niños y niñas a partir de 4 años. Del 13 al 21 de abril, sábados y domingos por la mañana, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es. Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo. Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable. Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo. COPE Madrid. Estar informado. El plan urbanístico de la zona de la Ermita del Santo se va a llevar al Pleno Municipal del próximo 30 de abril y una vez sea aprobado, quien tendrá la última palabra será el Gobierno regional. Desde su redacción inicial ha sufrido muchísimos cambios y siempre con la oposición de la mayoría de los vecinos. Algunos hay también que ven en ese proyecto una forma de revitalizar el barrio de esa margen del río Manzanares. Gloria López Navas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Torres menos altas, más viviendas a precio asequible y más espacios también públicos. Son algunos de los cambios que se incluyen en este último proyecto. Sí, las más de 1.000 alegaciones vecinales que ha recibido la primera propuesta ha hecho que se rebaje la altura de las torres en 5 plantas, se reduzca en 6.200 metros cuadrados la edificabilidad del entorno y se destine el 29% de las 548 residencias a vivienda protegida. También se han desplazado las torres para evitar los problemas de sombra. Sin embargo, ninguno de estos cambios convence a los vecinos. Álvaro Domínguez es uno de ellos. Nos explica a COPE que lo que menos necesitan es más gente en el barrio. El barrio no necesita viviendas. El barrio tiene un excedente de viviendas. Además, se incrementaría en un 8,5% la densidad de población con esas 2.000 familias más. O sea, no vamos a caber en el barrio 2.000 personas más. Desde el ayuntamiento alegan que se ha escuchado a los vecinos y que sí se ha tenido en cuenta su opinión. El delegado de urbanismo, Borja Caravante. Se han recogido las expectativas de los vecinos porque en concreto se incrementan los equipamientos en 2.000 metros cuadrados, se mejoran las zonas verdes conectando los 2 parques en ese entorno, generando también una nueva plaza mayor. Una vez que el Ayuntamiento de Madrid dé el visto bueno, el proyecto pasará a la comunidad. El consistorio confía en que las obras comiencen antes de que acabe este año. Gracias, Gloria. COPE Madrid. Estar informado. En Calvo y Munar llevamos más de 100 años haciendo realidad los baños y cocinas de nuestros clientes. Aprovecha nuestros días especiales del 8 al 20 de abril y transforma tu baño con las mejores marcas a precios muy especiales. Recuerda, días especiales en Calvo y Munar del 8 al 20 de abril. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. 100 años decorando tus sueños. Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas. Llámanos al 91 639 9407. Gracias, Grupo Seneas. Jardiel enamorado, escrita y dirigida por Ramón Paso, protagonizada por Pepe Villuela. Esta es la historia de mi vida, de mis recuerdos. Una vida llena de éxitos y de fracasos, de risas y llantos, pero sobre todo una vida llena de amor. Un viaje inolvidable con más de 30 personajes en escena. Pepe Villuela es Jardiel enamorado, en el Teatro Infanta Isabel. Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados... Y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com. Mi experiencia en las Arcadias del Encinar, increíble. Nunca imaginé que pudiera tenerlo todo. Comodidades, intimidad, vida social si me apetece y el cariño de tantas personas volcadas en mí y mi bienestar. Viva como usted quiere en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900 052 000.
Renfe reorganiza desde hoy sus servicios por las obras de ampliación de la estación de Chamartín. Las conexiones que se van a ver más afectadas son las de los corredores noroeste, norte y levante. Eso implica algunos cambios de horarios y transbordos en las líneas que unen Madrid con Asturias, Galicia, País Vasco, Cantabria, Alicante y Valencia. Afecta a los destinos finales y a paradas intermedias de estos trayectos de larga distancia. Seguimos en Mediodía COPE. Enseguida lo que tenemos es un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Lo cierto es que hasta el pasado 7 de agosto poca gente conocía a Daniel Sancho, un joven de 30 años, criado a la sombra de la fama de sus padres, los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Poco se conocía de él más allá de sus pinitos como cocinero en su canal de YouTube. Muy buenas, disfrutones, ¿cómo estamos? Vamos a hacer hoy un arroz con almejas espectacular, con 7 ingredientes que tengo aquí. Pero todo cambió el pasado 7 de agosto. Fue detenido por la policía tailandesa, acusado de matar y descuartizar a un cirujano colombiano de 45 años, un médico, un cirujano llamado Edwin Arrieta. A partir de ahí ya habrás escuchado de todo porque la investigación prácticamente fue retransmitida en directo con escenas además de lo más surrealistas. Con este material, esta madrugada hora española, arranca allí en Tailandia el juicio que puede extenderse hasta principios del mes de mayo. La policía tailandesa acusa a Daniel Sancho de homicidio con premeditación, ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción de documentación de la víctima. La defensa va a tratar de argumentar que Daniel mató al doctor Arrieta en defensa propia. Aparte de su perfil mediático, que lo tiene, y al margen de todo el morbo que suscita la investigación por el tipo de asesinato y la relación que tenían también los implicados, lo cierto es que se trata de un ciudadano español que se enfrenta a cargos muy graves que pueden acabar con una sentencia a muerte. La clave está en que sus abogados puedan demostrar que Daniel Sancho cometió el crimen sin planearlo y sin premeditación. Esa es la clave, que puede marcar la diferencia entre una sentencia a pena de muerte y una sentencia a cadena perpetua, los dos escenarios que parecen más probables. Y demostrar esto no es fácil porque las pruebas contra Daniel contemplan la compra de cuchillos o sierras antes de cometer el crimen. La defensa intentará demostrar que no adquirió ese material con la idea de matar a Edwin Arrieta. Daniel Sancho, durante el juicio, va a contar con un traductor y además podría testificar al final del mismo. La verdad que el panorama judicial es bastante complicado para él. Si resultara condenado a pena de muerte, todavía, eso sí, podría jugar una última carta, la de pedir el perdón real. Y hay antecedentes, al menos dos. El más llamativo y parecido es el caso de Artur Segarra, quien fue condenado a la pena capital en 2019 por asesinar y descuartizar en Tailandia a David Bernard, un empresario también español. En este caso, el perdón del rey acabó en una cadena perpetua. Una sentencia de prisión permanente salvaría la vida de Daniel, pero podría implicar que cumpliera condena en una cárcel de máxima seguridad tailandesa. Te puedes imaginar que tampoco es un destino agradable. El tercer escenario pasaría por la absolución, si se consigue demostrar que Daniel Sancho actuó en defensa propia. Más o menos en un mes acabará este juicio que, como decía, comenzará mañana, hora tailandesa, nuestra madrugada, hora española. La sentencia podría conocerse hacia el mes de junio. Un juicio del que vamos a seguir muy pendientes, como de estos otros asuntos que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Pues no, te cuento ya a continuación, en este caso con Sofía Buera.
Todos tenemos una dignidad que nadie tiene derecho a arrebatar. Es el llamamiento del Papa que sirve ahora de guía para el documento presentado hoy en el Vaticano. Tras 5 años de trabajo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano publica Infinita Dignidad, un texto basado en la centralidad de la dignidad dentro del pensamiento cristiano. Y por eso este documento, que por cierto puedes consultar ya en cope.es, hace referencia por un lado a todo aquello que atenta contra la vida misma, sea asesinato, genocidio, aborto, eutanasia o suicidio. Y junto a ello habla también largo y tendido sobre todo lo que afecta a la integridad, desde la tortura, la manipulación psicológica, la esclavitud, la prostitución, el terrorismo o los abusos. El documento alerta también de los peligros de las teorías de género y de las operaciones de cambio de sexo. Son poco más de las 7:30 de la mañana en Dallas, en Estados Unidos, uno de los lugares donde mejor se va a poder ver el eclipse total de sol. Será visible en una diagonal que va desde México a Canadá y habrá 4 minutos de oscuridad. Por eso allí algunas regiones han decretado el estado de emergencia. Se han suspendido clases en colegios y se espera que puedan fallar las comunicaciones por la cantidad de turistas que quieren ver este eclipse total de sol. María González vive en Dallas-Fort Worth. Y hay gente que ha viajado desde otros estados hacia acá y hacia otras ciudades que forman parte de la trayectoria de totalidad, y otros condados han anunciado estado de emergencia porque se espera una gran afluencia de turistas y se ha hecho bastante difícil este fin de semana conseguir gafas de eclipse. En España solo se podrá ver de manera parcial en Galicia y en Canarias, pero apúntate esta fecha, Pilar, guarda las gafas para entonces, 2 de agosto de 2026. Ese sí que lo veremos en España y en 2027 otro más. Bueno, nos queda un poquito para esa fecha. De momento, el de esta noche en España me parece que poco o nada. El candidato socialista, al Endacari, se compromete en Herrera en COPE a no pactar con Bildu después de las autonómicas del día 21. Un compromiso que Eneko Andueza ha intentado desligar en todo momento de otros pactos alcanzados entre socialistas y Bildu en los últimos años. Por ejemplo, el apoyo de los socialistas para llevar a Bildu al Ayuntamiento de Pamplona, que Andueza justifica por la situación de la ciudad, o los pactos también de Pedro Sánchez con Bildu, aún después de que el presidente en su día prometiese no pactar con la formación. Yo al presidente del gobierno, evidentemente, sí le considero una persona de palabra, y lo que a mí respecta siempre ha respetado lo que me ha dicho y con lo que se ha comprometido, ¿no? Yo ahora hablo por mí y yo le aseguro, le garantizo que yo no voy a pactar con Bildu. Es más, yo les conmino a que me entrevisten en las semanas posteriores para demostrarles que yo soy un tío de palabra y que yo cumplo con lo que digo. Y además estábamos pendientes también de una lista, de un documento que tenía que ser definitivo como muy tarde a las 2. Es la lista completa de nombres y cargos a los que el Partido Popular pretende llamar a declarar en la comisión de investigación sobre el llamado caso Koldo en el Senado. Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Una lista en la que de momento no está Begoña Gómez ni tampoco su marido, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sí, no están en el listado de momento, pero sí otras 56 personas, entre las que se encuentran el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su mano derecha, Koldo García, el empresario Víctor de Aldama, otros exministros como Salvador Illa, que según explican a COPE será uno de los primeros en comparecer. También lo tendrán que hacer los que durante la pandemia eran presidentes de Baleares, Francina Armengol, de Canarias, Ángel Víctor Torres. Otro nombre clave es el del ministro Grande Marlaska o el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y un largo etcétera que deja aparcado de momento a Pedro Sánchez y a su esposa, como anuncia la portavoz del PP, Alicia García. El señor Sánchez tendrá que dar explicaciones a los españoles que no ha dado y, por tanto, de momento en el listado no está, pero está abierto a que pueda estar. ¿Y por qué siguen pensándoselo, Pilar? Pues en la dirección del PP dicen a COPE que están a la espera de que el gobierno les entregue la documentación sobre las actividades de la empresa de la trama de corrupción con la que colaboraba Begoña Gómez y, sobre todo, de que conozcamos el volcado de los teléfonos móviles que le incautó la Guardia Civil a Koldo García. Después tomarán esa decisión. Gracias, Maribel. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar a partir de las 13:05? Semana de Champions, ¿no? Es semana de los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Mañana Real Madrid, Manchester City. En el equipo español son bajas Courtois y Álava. La duda está en el acompañante de Rüdiger, con más opciones para Tchouaméni. El Manchester City está pendiente de recuperar a algunos jugadores. El más importante, Walker, al que no se le ha visto entrenándose con el grupo. El miércoles el Barça en París, con ambiente muy hostil. Hay buenas sensaciones con Pedri, De Jong
y Christensen, a la espera de la lista de mañana de Xavi Hernández. Y el miércoles también el Atlético recibe al Dortmund. Simeone ha aprobado esta mañana con Griezmann y Morata en el ataque. Proceso electoral a la presidencia de la Federación Española. La abogada catalana Eva Parera ha expresado su intención de presentarse a las elecciones. Necesita 21 avales. Informa Fouto que el único candidato que tendría ya los avales es Pedro Rocha. Y en el Gran Premio de Japón, Carlos Sainz terminó tercero, Alonso fue sexto, ganó Verstappen. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. Sabíamos ya por el dato adelantado que los precios en marzo volvieron a coger fuerza, subieron 4 décimas, una subida hasta el 3,2%. Y sabíamos también que la subida del IVA en la luz y el aumento del coste en los carburantes tuvieron en gran medida la culpa. Pero lo importante ahora es lo que está por venir, teniendo en cuenta que la materia prima, el barril de petróleo, sigue subiendo y está previsto que no deje de hacerlo a corto y medio plazo. Y lo más importante, hablamos de una situación que al final, ya lo sabemos, no solamente afecta a la hora de ir al surtidor, que nos afecta a la hora de repostar. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Para empezar, el barril de Brent, el de referencia en Europa, ha llegado a superar los $91, su nivel más alto en 6 meses. Sí, la escalada del crudo es imparable, aunque vemos que hoy el barril de Brent baja ligeramente al entorno de los $90 por el anuncio de retirada de tropas de Israel en el sur de Gaza, pero el petróleo se ha encarecido un 18% lo que llevamos de año y hay que prepararse para el pico que, según los analistas, va a llegar en el mes de mayo. ¿Qué hay detrás de estas presiones alcistas? Bueno, pues lo de siempre, una oferta insuficiente ante una fuerte demanda empujada sobre todo por China, cuya reactivación económica está siendo más potente de lo esperado. Claro, lo preocupante es que ese escenario internacional del que estás hablando está lleno de incertidumbre y no hay a corto o medio plazo nada que haga pensar en una mejora repentina. Y teniendo en cuenta además que hace ya más de 2 años, cuando empezó la invasión rusa de Ucrania, comenzaron a subir los precios. ¿Significa esto, Marta, que vamos directos al mismo escenario o en este caso no tiene por qué? No parece que vayamos a llegar a esos $120. El mercado descuenta que el barril se va a mover entre los $95 y los $100, lo que ya supone, en todo caso, un impulso importante, ¿no?, con claras consecuencias. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC. Y obviamente el encarecimiento del petróleo va a encarecer todo, desde la agricultura, la minería, todas las materias primas y puede tener consecuencias en cascada bastante desagradables. Todo va a depender de a qué precio llega y cuánto tiempo dura. Bueno, más presión, ¿no?, para unos precios en un año en el que hogares y empresas estamos mirando con esperanza al Banco Central Europeo. Joaquín Robles, analista de XTV. Las mayores amenazas aquí son, en primer lugar, que estas presiones de inflación derivadas del petróleo puedan generar también en mantener los tipos altos durante más tiempo o retrasar, ¿no?, los recortes de tipos tan esperados. Así que sin que cunda el pánico, pues todo va a depender, Pilar, de cuánto escale el petróleo y durante cuánto tiempo. Gracias, Marta. ¿Y cuál es la situación de todos aquellos que precisamente han optado por dejar de depender del petróleo para moverse? ¿Cómo está a día de hoy la red de carga para coches eléctricos? Nos lo estamos planteando hoy en Mediodía con conductores como, por ejemplo, Rafael. Su primer viaje a Cádiz en coche eléctrico fue para olvidar. El primer día que salí de viaje, que fue al día siguiente de comprármelo, me quedé tirado en la carretera porque llegué a un sitio donde el enchufe no era el de mi coche porque no lo sabía y el segundo estaba estropeado. Y me quedé tirado y tuvo que venir una grúa a llevarme hasta el siguiente cargador a 45 kilómetros. Es verdad, eso puede pasar. Pero lo que mucha gente no sabe es que hay cargadores que se pueden reservar antes de ir, con lo cual nadie lo puede usar hasta que tú llegues. Todos tenemos en la cabeza esas imágenes de hileras de coches eléctricos en plena autovía 3 esperando para poder recargar en plena operación retorno de Semana Santa hace solo unos días. Y es que aunque España está cada día más preparada para viajar con un eléctrico, todavía queda muchísimo que mejorar. Enrique Alcalá es subdirector de formación del Instituto de Investigación del Automóvil de la Politécnica de Madrid. Sí, es un poco una pescadilla que se muerde la cola. Si no hay puntos eléctricos, puntos de recarga suficientes, el consumidor no se ve, digamos que, motivado y atraído por esa tecnología y si no hay coches eléctricos, las empresas tampoco ven una salida para ello.
3 datos. En nuestro país contamos con poco más de 29.000 cargadores y aunque estamos lejos de los 91.000 que Bruselas fijó como objetivo para 2025. Solo un 9% de los cargadores son ultrarrápidos, es decir, son capaces de tener listo tu coche entre 10 y 20 minutos, lo que equivale a lo que los demás tardan en repostar en una gasolinera. Y tercero, la ubicación. La mayoría de los puntos de carga están en las grandes ciudades, por lo que cuando nos echamos a la carretera hay muchas zonas de España que no cuentan con infraestructura suficiente, por no hablar de que las aplicaciones marcan los suyos de forma independiente. Vaya, que planificar un viaje casi es cosa de matemáticos. Se nos prometió que las molestias iban a acabar con las nuevas normas, pero ahí seguimos, recibiendo llamadas cada 2x3. ¿Por qué me siguen llamando varias veces al día para ofrecerme cambiar de compañía de teléfono? ¿Hay alguna manera de evitar esto? Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, pues esa es la gran cuestión. Y el caso es que, como dices, desde junio de 2023, la Ley General de Telecomunicaciones prohíbe las llamadas comerciales, también llamadas spam telefónico, pero a pesar de todo nos siguen llamando. Y últimamente, mucho más. ¿Cómo es posible? ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Sigue siendo una constante y cada vez más. Son llamadas a veces en horas intempestivas, incluso en festivos, y muchas personas se preguntan si hay alguna solución o hay alguna manera de evitar, restringir o por lo menos limitar este tipo de prácticas. Bueno, pues es Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la Tarde. Con él analizamos esta cuestión, pero sobre todo vamos a buscar métodos definitivos para evitar, esperemos que sí, de una vez por todas, estas llamadas. Bueno, hablábamos del juicio de Daniel Sancho, que no es el único del que estamos pendientes, porque también ha comenzado el juicio contra el bailaor Rafael Amargo. Patricia Rossetti, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. En esta primera sesión del juicio, las versiones que se han podido escuchar, ¿cuáles han sido concretamente, Patricia? Bueno, pues han empezado los interrogatorios con la policía porque el abogado de Amargo, Marcos García Montes, ha pedido que los acusados declaren al final, siguiendo jurisprudencia del Supremo. Hay que escuchar a los testigos para poder contrarrestar. Tras el seguimiento y escuchas telefónicas a los implicados, el instructor del atestado policial ha explicado el modus operandi de la venta de droga. La policía concluyó que los 3 acusados estaban implicados en la venta a través de mulas que iban a la vivienda del bailaor y se movían en VTC. Descarta, como dice el abogado de Amargo, que la droga intervenida a su cliente fuera para consumo propio. Ha explicado que recurrió al tráfico de drogas junto a su productor, Eduardo de Santos, para financiar el espectáculo de Yerma, obra en la que participó Amargo. Según las conversaciones telefónicas intervenidas, de las que García Montes pide la nulidad, una cosa es lo que vendía el bailarín a pequeña escala por su cuenta y otra lo que hacía con su productor para financiar la obra. Gracias, Patricia. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Hola, muy buenos días. Hola, amigo mío, ¿cómo estás? Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales, desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de ejes y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor al final del examen me miró el reloj. Dije, esto me lo quedo hasta que me jubile. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda. Carglass cambia, Carglass repara. Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas.
Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas. Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna. Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Cuando llueve, el campo celebra cada gota que cae porque el agua para los agricultores es vida, pero tiene que llover bien, de forma constante y dando tiempo a que la tierra sea capaz de absorberla. Y eso precisamente no es lo que ha pasado en Tielmes, un municipio situado en plena vega del río Tajuña, donde unas 100 hectáreas han quedado completamente anegadas por la crecida del río. ¿Y por qué lleva tanta agua el río Tajuña? Resulta que las últimas lluvias han elevado el nivel del embalse de La Tajera muchísimo y ha habido que abrir las compuertas de la presa. El embalse está en Guadalajara y abastece a los pueblos del sureste de la Comunidad de Madrid. Ana Quilet, buenas tardes. Buenas tardes. El río Tajuña se ha desbordado por la cantidad de agua que lleva y se están perdiendo cultivos. Toda el agua liberada, más el mal estado del río, ha provocado inundaciones de caminos y las pérdidas hasta ahora de 100 hectáreas. Desde el sector agrícola consideran que esta situación se podría haber evitado. Así lo explica José María Cediel, presidente de la Comunidad de Regantes de Tielmes. La limpieza de los cauces es fundamental. Teniéndolo bien limpio, seguramente los daños hubieran sido mínimos. Lo que pasa es que siempre se alega falta de presupuesto, mantenimiento de flora y fauna y toda una serie de cosas que hace que, el río, al ser un cauce más bien estrecho, las zarzas, carrizo, árboles, poco a poco va invadiendo el cauce y por algunos sitios le deja en mínimos y ahora es cuando se está viendo, los problemas que puede acarrear. El Ayuntamiento de Tielmes ha denunciado que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha dado más bien poca información. José María nos lo ha contado así en COPE. La verdad es que la información ha sido mínima. Yo llamé a la oficina de Guadalajara, que es la que lleva el tema del embalse de La Tajera, y lo único que me dijeron es que había que hacer una suelta controlada, porque si el embalse se llenaba y se desbordaba, pues iba a ser incontrolable, pero no me han dicho más. No nos informan de si va a seguir, de cómo está la situación. Nosotros nos han puesto en contacto. Aunque el nivel del río hoy está presentando menos caudal, siguen sin saber si se podrían producir más desbordamientos. Has hablado, Ana, con Enrique, ¿no?, que es uno de los agricultores afectados. ¿El qué cultiva exactamente? Pues mira, Pilar, Enrique tiene cosechas de trigo, garbanzo y maíz. Desde hace más de 10 días ha visto cómo el agua ha afectado a sus 24 hectáreas de cultivo. Todo el cultivo que teníamos, pues el agua la ha inundado y entonces pues eso se va a cocer y es una cosecha perdida, porque son muchos días, no es como cuando viene una avenida, se llena de agua y al otro día se van. Según se ve, viene igual de agua o más, pero como no sabemos nada, porque la tejera tampoco nos dice nada, si suelta, si no sueltan, entonces yo creo que esto va para largo. De momento, Enrique contabiliza sus pérdidas en unos 30.000 euros y es que tras las inundaciones tiene claro que la cosecha actual está perdida. Los agricultores están cansados. Tras unos años en los que han sufrido para sacar adelante sus cultivos, esperaban que esta cosecha fuera diferente. Ahora, como expresa Enrique, su atención se centra en ver qué harán con el campo una vez esta se seque. Hay que esperar a que el río deje de venir tanta agua y luego pues se tirará 10, 15 días hasta que se seque. Luego pues no sabemos lo que tendremos que hacer, si levantar las tierras y volver a sembrar otras cosas, pero yo creo que no, que tendremos que aguantar ya hasta el año que viene. No sabemos si alguien será responsable de esto, si no será responsable, no sabemos nada. La gran incógnita está en si los agricultores recibirán ayudas y, en el caso de que así sea, quiénes serán los encargados de cubrirlas. Gracias, Ana. Y enseguida contamos qué sistema va a utilizar el Ayuntamiento de Madrid para detectar la basura que está fuera de los contenedores. En Universitaria, nueva colección de gafas Bio. Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria. Lo que más me gusta de vivir en las Arcadias El Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo. Y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga. Viva como usted quiere en las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900 052 000. Los Fernández son muy amables.
recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. 91 308 5000. Los Fernández son muy amables. COPE Madrid. Estar informado. Seguro que lo has visto más de una vez, junto a los contenedores de basura, restos y residuos que están fuera, que no pertenecen a las fracciones de los contenedores que están puestos. Cartón, por ejemplo, o botellas de vidrio. El Ayuntamiento de Madrid tiene en marcha un proyecto piloto para detectar todos esos residuos y notificarlo a los servicios de limpieza para que vayan a recogerlos. ¿Cómo crees que lo hacen? Manu Santas, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Sácanos de dudas, Manu, porque lo has visto esta mañana, ¿no? Es un vehículo espía. Pues el vehículo, Pilar, a simple vista parece un coche normal, pero dispone de unas cámaras de alta definición que a tiempo real y mediante inteligencia artificial detecta los posibles residuos de basura, lanzando automáticamente un aviso mediante una fotografía a un sistema donde aparece en qué calle se encuentra y qué tipo de residuo es. Habrá 3 de estos vehículos espía en total y circularán por los distritos de Usera, Villaverde y Carabanchel, ya que en ellos se producen 2.100 avisos de media al día por residuos fuera de los contenedores. Borja Caravantes es el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Que a través de cámaras e inteligencia artificial permite detectar alrededor de los contenedores de basura de las calles de la ciudad de Madrid bolsas de basura, residuos mal situados y por tanto dar rápidamente aviso a los servicios técnicos, servicios de limpieza para que vayan a limpiar esas zonas y por tanto a recuperar la normalidad en ese entorno. Un sistema que comenzará en los próximos días a circular por estos distritos y que tiene como objetivo reducir el tiempo de limpieza y si se ve que el proyecto tiene éxito irá poco a poco estableciéndose en los demás distritos de Madrid. Tardaban 5 horas en hacerlo los inspectores. Ahora con el vehículo en 2 horas hemos recorrido todos estos 3 distritos y por tanto lo que podemos hacer es recorrerlo más veces y sobre todo de manera automática. Una vez que se detecta a través de la imagen se notifica de manera automática al vehículo más cercano para que atienda esa incidencia. Así que, Pilar, poco a poco veremos cómo la tecnología y la inteligencia artificial empieza a predominar en las calles para una mayor comodidad y rapidez. Gracias, Manu. Y un cuarto de siglo acaba de cumplir el tramo de metro entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey, esas 6 estaciones de la línea 9 que se convirtieron en el primer tramo del suburbano que se extendía fuera de Madrid capital. Se inauguró un 7 de abril de 1999 y desde entonces lo usan a diario más de 28.000 personas. Para los vecinos de Rivas, vecinos como Jonathan y Rosa, supuso un antes y un después en la manera de acercarse a la capital. Cuando inauguraron el metro en el 99, yo tenía unos 13 años y fue un gran avance porque ir a Madrid nos costaba 1 hora, hora y media en el autobús. Los pioneros que llegamos aquí a Rivas estábamos pues supeditados a la carretera de Valencia. Nos cambió la vida porque pudimos ir a Madrid y acceder a otros centros culturales, cine, bueno, todo lo que ofrecía la capital, ¿no? Ahora mismo la línea 9 tiene 29 estaciones, pero en el futuro la previsión del Gobierno regional es que siga creciendo hacia los nuevos desarrollos urbanísticos del este de Madrid, hacia los Berrocales y los Aijones. COPE Madrid. Estar informado. Formación, conexión, inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo ON. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid. El 17 de abril, Excelentia presenta el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España en el Auditorio Nacional. Revive estas 2 obras del maestro Rodrigo y Falla en el auditorio. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org. Recuerda el 17 de abril el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España. Música de calidad con Excelentia. Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha definido la ley de amnistía como un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho. Y ha advertido que será imparable si no se frena a tiempo. Díaz Ayuso ha intervenido en el Senado, donde se está debatiendo el informe propuesto por el Partido Popular sobre el impacto que tendrá en las autonomías la ley de amnistía. Y 2 chicas de 16 años han sido detenidas como presuntas autoras de un incendio que se ha registrado este fin de semana en una residencia de la Comunidad de Madrid, en Ciudad Lineal. Estas instalaciones acogen a madres adolescentes, maltratadas y mujeres vulnerables con hijos pequeños. Las 2 menores españolas, según los primeros datos de la investigación, prendieron varias habitaciones y bloquearon las puertas para provocar daños mayores. Línea editorial. Cadena COPE. Las guerras en Ucrania y en Gaza han provocado que haya pasado a segundo plano uno de los conflictos que más daño está provocando en este momento. Desde hace un año se enfrentan en Sudán el ejército del país y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Las Fuerzas de Apoyo Rápido son una milicia muy potente que controla importantes minas de oro. Rompió con los generales que controlan oficialmente el país, entre otras cosas porque sus líderes no aceptaban las condiciones que se les impusieron para integrarse en el ejército regular. Estas fuerzas de apoyo rápido son especialmente crueles. 18 millones de personas corren riesgo de hambruna. Estamos ante una de las peores pesadillas humanitarias de la historia reciente. Hay 8 millones de desplazados y 2 millones de refugiados que se han trasladado al Chad, a Sudán del Sur y a Egipto. La crisis ya es regional. El ejército y las fuerzas de apoyo rápido dicen estar, los dos, comprometidos en una transición hacia la democracia que les dé el poder a los civiles. Sudán es un país rico en distintos recursos naturales, como el petróleo y el oro, y además la parte oriental dispone del agua del Nilo. Los diferentes poderes quieren controlar estas riquezas. Por eso Sudán se ha convertido en el escenario de una pugna entre varias potencias internacionales. El ejército cuenta con el apoyo de Irán, las fuerzas de apoyo rápido con el de Emiratos Árabes Unidos y Rusia.